Nos estamos sacando la primera foto de la mañana, pero en realidad estamos celebrando el reencuentro. Es algo muy grato para nosotros tener claro que en este mundo la señora Belela Herrera, y quizás no le parezca perfecto, porque ella es tan perfil bajo y tan sobria a la hora de recibir los halagos, diga que este film no era necesario. Muchos, con todo respeto, la contradecimos. Sí. Sí. La primera que la contradice, hay que contradecir una vicecanciller, ¿eh? Y antes que una vicecanciller, una mujer como la señora Belela Herrera, que es un referente para todas las mujeres de nuestro tiempo. Antes de contradecirla a nosotros, la contradijo la directora que está con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría muy grande. Sí, Belela es una inspiración. Yo pienso que, bueno, que la necesidad de contar la historia de nuestras mujeres políticas, de alguna manera contrarresta toda la violencia política que sufren las mujeres. Me parece que la figura de Belela, además de, bueno, que es una figura enorme, ¿no? Contar su vida era un desafío. Ella que es pequeñita y aparentemente frágil. Es todo lo contrario en realidad, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, ella es muy delicada y es vergonzosa y es como una persona muy preciosa, ¿no? Es una persona muy especial y trabajar con ella tuvo como muchos desafíos porque contar su vida era una vida muy grande, ¿no? Entonces tuvimos que dejar mucho afuera también. Bien. Pero de todas maneras me parece que la película lo que trata es un acercamiento siempre que vos haces un retrato hay de un alguien, recorte. Es un recorte y siempre te quedás pensando, ay, si hubiera contado, ¿no? Como que siempre te falta un poquito, ¿viste? Pero creo que está su espíritu, ¿no? Y el espíritu de una persona que siempre trabajó por los demás, ¿no? Es brutal. La historia de Belela es brutal. A nosotros nos pasó con dos colegas, Ivonne Trías y Blanca Rodríguez, estando en Chile, claro, en ocasión de una convocatoria de Radio Nederland para un seminario de mujeres periodistas, que se nos acercaron 3 periodistas chilenas y nos dijeron, ¿ustedes qué han hecho con la Belela? Y no, nada. ¿Y qué homenaje no le han hecho? ¿Y no la han nombrado? No tenemos la orden de lo... o sea, claro, esta república nuestra a veces escatima reconocimientos. Y realmente nos empezaron a contar ellas historias que conocían de Belela, y nosotros allá en Santiago la empezamos a ver más grande, cada vez más grande. Y esas historias tenían que ver con un compromiso en el peor momento de la dictadura chilena, poniendo su cuerpecito y su autito al servicio de salvarle la vida a mucha gente. Literalmente salvarle la vida. Salvarle la vida. Yo espero honestamente que Belela vea esto después y no nos esté viendo en tiempo real, porque estaría muy enojada conmigo, pero sé que también me va a perdonar. Es probable, es probable. ¿Tú le dijiste que venías? No, no le dije. ¿No le dijiste que venías? No, bueno, pero seguramente si no nos está viendo, muchas veces nos honra y nos llama, inclusive por teléfono. Es una persona muy comprometida con la cultura, además. Absolutamente. Tremendamente, y supongo que debe estar muy preocupada por toda la situación que está pasando de los teatros cerrados y los cines cerrados. Es una persona que además tiene como la característica de que todo es bien de su tiempo, siempre le preocupan los problemas de su tiempo, ¿no? Entonces, por ahí yo llegaba a su casa a entrevistarla, a hablar con ella del pasado, y ella tenía ganas de hablar de lo que estaba pasando ahora, ¿no? Siempre ella, y en qué puede colaborar, y cómo, ¿no? Pero escuchame, mijita, ¿cómo hacemos con esto, ¿no? Y vos por ahí le estabas pidiendo que contara una historia, y en realidad está preocupada siempre. Y eso es una cosa que es muy inspiradora. Creo que a mí me cambió mucho conocer la Belela. Conocer la Belela para mí no fue un conocimiento más. A ella y a Virginia Martínez, que también ella participa en la película y que es de alguna manera un nexo generacional entre Belela y yo, ¿no? Es como la que está en el medio entre las dos. Está bien visto. Porque Virginia tenía además una relación previa con Belela, y entonces eso le permitía y me permitía a mí, como bueno, también tener otra confianza en el diálogo con Belela, ¿no? Que en vez de construirlo de cero, trabajar con Virginia fue como... Y entonces las conocí a las dos y fue como nutrirme de estas historias de estas dos mujeres tan
no sé, tan inspiradoras, tan luchadoras, tan talentosas, y como también sentirme parte de una línea, ¿viste? Como que a veces nos cuesta un poco. Yo justo estaba, eso se cuenta también en la película, yo justo estaba llegando de Buenos Aires, volviendo, y venía militando hace mucho tiempo allá, entonces me costaba un poco como encontrarle la vuelta al sentido político de volver, ¿no? Para una persona que tiene como una mirada política de la vida, ¿viste? Entonces como encontrarme con estas mujeres uruguayas que muchas veces son invisibilizadas. Muy bien. Tiene que ver con esta continuidad de hacerse cargo de que venimos de una historia de lucha y que venimos de una historia de lucha que nos trasciende y de la que somos solamente una mínima partecita, ¿no? En este continente donde las mujeres resisten y resisten y ahora resisten más que nunca, ¿no? Me parece que eso es lo que a mí me pasó con la película. Entonces te dan ganas, conocer la pelea te dan ganas de hacer, te dan ganas de luchar, de militar. Entonces me parece que un poco como la aspiración de la película es esa, ¿no? Como tratar de que a otras personas también les pueda pasar esa inspiración de conocer esas mujeres tan maravillosas, ¿no? Porque es un placer. Vamos a la presentación que hemos preparado. Después le preguntamos a nuestra invitada cómo se animó a hacer una película sobre la madre del realizador uruguayo más premiado en el mundo, porque César Charlone es el hijo de Belela Herrera, uno de los hijos, porque tiene otro hijo que también es realizador, que ha generado esa belleza de material que no es un documental sobre Mateo, por ejemplo, y vos decís, ¿cómo alguien se atreve a esta mujer que ha visto el mejor cine y que es madre de los mejores cineastas a hacerle una peli? Bueno, primero la presentación, luego también hablamos de eso. María Bernabela Herrera Sanguinetti nació en Montevideo en 1922, hija de una familia de clase acomodada. Siendo ya profesora de inglés, se casó con el político César Charlone Ortega, a quien acompañó en su designación como embajador en Chile, poco antes del golpe de Estado que derrocó y asesinó a Salvador Allende. Ya separada de su marido, Belela cumplió un papel importantísimo en la lucha contra la dictadura, recorriendo las calles de Santiago en su Fiat 600. Repartiendo refugiados políticos en distintas embajadas para que pudieran salvar sus vidas. En 1973 comenzó a trabajar como funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, constatando los horrores del Plan Cóndor, enfrentando la injusticia y luchando, sin armas pero con firmeza, contra la tortura y los asesinatos. Belela fue subdirectora de la División de Derechos Humanos de la ONU en El Salvador y observadora en Haití y Sudáfrica. Retornó a Uruguay con la vuelta de la democracia para presidir la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Militó activamente en la Comisión Pro Referéndum para derogar la ley de caducidad. Fue luego directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo durante una década, hasta que en 2005 Tabaré Vázquez la designó como la primera mujer vicecanciller del Uruguay. La periodista cultural, editora y cineasta Soledad Castro Lazaroff, en su búsqueda, como feminista, de referentes mujeres que merecen un lugar en la historia uruguaya, decidió filmar el documental Una de Nosotras, precisamente acerca de la vida de Belela Herrera. Porque si bien fue una mujer educada para ser esposa y madre, despertó políticamente con el tiempo, cuando los acontecimientos le obligaron a tomar partido. Y aunque es una mujer con una trayectoria política reconocida en todo el mundo, Belela se sigue considerando a sí misma como alguien que hace lo que debe, madre de 5 hijos, abuela de 12 nietos y bisabuela, sin que le interesen los múltiples reconocimientos que ha recibido, aceptando con humildad las palabras de Eduardo Galeano, quien la definió como un símbolo de la justicia contra viento y marea. ¿Algo para corregir? No, está buenísimo. ¿Cómo se llama la película? Se llama Una de Nosotras. Y es una película documental. Es una película, creo que la categoría de documental es una categoría que ya está un poco
perimida. Las películas son películas. Bien. Todas las películas tienen diferentes registros en el sentido de que, bueno, tanto las películas llamadas documentales tienen algunos recursos de ficción, ¿sí? Y las películas de ficción muchas veces también tienen recursos documentales. Entonces, me gusta hablar de una película, pero sí, es una película que está basada en hechos reales del mundo histórico, con personajes que son de la realidad, digamos, y bueno, y tiene una estructura bastante clásica en algunas cosas y en otras no, ¿no? Bien. Es una película que tiene una mezcla, me parece, entre diferentes recursos cinematográficos y bueno, algunos más logrados que otros, algunas cosas están más buenas que otras. Creo que, bueno, es un primer largometraje y uno siempre piensa, no sé, quienes la vean dirán, ¿no? ¿Qué les parece y qué les pasa? Creo que sí logra como eso, transmitir un poco el espíritu del personaje. ¿Cómo se puede ver? Porque estamos en tiempos de pandemia y si había una primera peli sobre la señora Belela, tenía que ser en tiempos de pandemia. Sí, ¿no? Como que tiene... Bueno, la película en realidad se está preestrenando, todavía no se está estrenando, se está preestrenando en un festival que se llama Doc Montevideo, que está haciendo, por la pandemia, es un festival internacional que se hace acá en Montevideo de películas documentales y la película se puede ver online, hay que pagar un abono y se ve online, es el jueves 30, se queda subida si vos accedes 24 horas y la podés ver durante 24 horas, acceder a la hora que vos quieras. Claro. Que es diferente a ir al cine. Queda como que en tu... Claro, te quedan como en tu feed y vos la podés ver durante esas 24 horas a la hora que vos quieras. ¿Y qué te dijo Belela después que la vio? Bueno, ella tiene como una sensación encontrada porque ella no considera, en eso estamos en desacuerdo, que ella no considera que era necesaria de alguna manera contar su historia o que en realidad no debería ser ella el centro de la historia, ¿no? Que la historia debería ser otras cosas, que en todo caso deberían ser otros sucesos y no su persona, pero a mí... Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Perfecto. Creo que eso pasa a veces con los documentalistas, que es como, bueno, también la película es mi mirada sobre ese personaje y también a mí me importaba mucho poner en el centro su condición de mujer. Creo que ahí, por más que ella tiene como una relación con el movimiento de mujeres, mi generación, yo soy feminista, ¿no? Entonces, para nosotras también tiene un sentido más allá de su voluntad, de lo que hacer con su historia, ¿no? Que obviamente es muy respetable, pero yo creo que para nosotras, para mi generación y sobre todo para las gurisas jóvenes, tiene un sentido que la trasciende a ella contar su historia, ¿no? Bien. Como en realidad siempre ahí hay como una cosa que es, bueno, ¿qué sentido tiene hacer un retrato, ¿no? Y hacer un retrato siempre es un poco de la persona retratada y un poco tuyo, ¿no? Y en esa tensión también se arma la película. Me parece que eso también... Veíamos una toma allí y la veíamos recorriendo una feria de espaldas. Con Virginia. Virginia Martínez la acompañaba e iban conversando entre sí. Sí. ¿Cómo fue la historia con Virginia? ¿Virginia fue tu medium? Virginia es, primero que nada, es una persona de una generosidad con el conocimiento impresionante y me ayudó muchísimo, me ayudó mucho con la historia a señalarme, digamos, por ahí conversamos mucho ella y yo sobre cuáles eran los nudos de la historia, cuáles eran las cosas más importantes para contar. Yo siempre tiendo a contar más lo íntimo, entonces ella me ayudó mucho como a contextualizar, porque además es docente de historia y es historiadora. Sí, exacto. Y entonces es una tipa como con una concepción, y además es documentalista, entonces como que tenía, la pasamos muy bien trabajando juntas, nos hicimos muy amigas también, aprovecho para mandarle un saludo y un beso agradecido muy grande, porque su trabajo fue fundamental para mí, pero además, conversamos mucho y en esa conversación creo que también, y creo que eso de alguna manera se traduce en la película, esto de las mujeres cuando conversamos, cuando nos pasamos informaciones y cuando reflexionamos juntas, que por ahí, no necesariamente sobre el amor como cosa, como bueno, ¿no? Hay algo también que me parece que tiene que ver con mirar mujeres reflexionando y pensando la política, la historia y de alguna manera entreverado eso con lo íntimo. Porque para mí, yo creo que las mujeres que hacen política o que hacemos periodismo o que estamos
siempre como muy pegaditas muchas veces a nuestras historias personales y a las posibilidades que nos dan nuestras trayectorias llenas de historias de cuidados, ¿no? Hijos, padres, ¿no? Como que somos las que cuidamos y sostenemos. Entonces hay algo de lo íntimo y lo político, lo público que se entrevera ahí. Y me parece que eso se ve en la película, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con contar una historia desde el punto de vista del feminismo. Bien. Que es, bueno, no son solo los grandes sucesos de la historia, ¿no? No son solo, también es, bueno, me fui llorando en un avión, ¿no? O también es, mi hijo me necesitaba y yo no pude estar con él, ¿no? En ese momento. O cómo tus hijos o tu familia recibieron tus decisiones cuando vos tenés un despertar político o profesional. O sea, como en realidad me parece que también los feminismos logran tejer historias donde la historia íntima, bueno, ¿no? Se convierte en algo importante. Se convierte en algo. Y no es lo mismo contar los hechos de la historia desde ese lugar que contarlos desde otro lugar. Entonces me parece que un poco el ensayo era pensar, me parece pensar, bueno, ¿cómo se cuenta la historia desde un punto de vista feminista? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir hacer un cine feminista? ¿No? ¿Es solo poner un personaje? ¿De qué manera? Y no solo eso, sino también cómo hacemos un rodaje, cuáles son las prácticas políticas a la manera de hacer el cine, ¿no? ¿Cómo querés que se sienta el equipo técnico? ¿Cómo querés que sean las prácticas? ¿Cómo querés que se tomen las decisiones? Me parece que todas esas cosas hacen a la cuestión política, ¿no? Del intento de hacer un cine feminista, ¿no? Y es bien interesante que hayas elegido la figura de Belela Herrera, porque seguramente sea la persona que haya tenido una trayectoria más destacada a nivel internacional desde la responsabilidad institucional, ¿verdad? Es cierto que por algún momento hemos tenido presidenta, pero casi eso ha entrado dentro de los vericuetos de la burocracia o de los mecanismos. En el caso de Belela, no, ella ha sido una de nosotras, pero quizás la que ha llegado a un puesto de mayor jerarquía y también un puesto representativo, porque si bien el Ejecutivo tiene otro rol y es designado por el Presidente de la República, está clarísimo que allí se busca una representatividad. Y más que nada en Cancillería, ¿verdad? Creo que lo estamos viviendo ahora. Con estos cambios de cancilleres, por ejemplo, eso se está viendo. Para dónde tratan de perfilar o buscan perfilar justamente el hacer, no desde lo ejecutivo, sino desde el otro lado. Y eso también creo que es una lectura que compete al trabajo de Belela. Belela es una carta de presentación para el mundo que tenemos vigente. Belela es una mujer que puede levantar un tubo de teléfono y hablar con alguien muy importante en cualquier lugar del mundo, sí, pero solo lo va a hacer si el beneficio es colectivo. Y eso es muy interesante. Es muy interesante, tal cual. Su compromiso, además, ella, por ejemplo, yo la filmaba y ella tiene una libretita donde todo el tiempo está trabajando. O sea, no para de laburar, esa es la realidad. Y siempre, bueno, tiene una agenda llena de tarea y siempre lo que tiene que ver con su agenda, por ejemplo, de homenajes, eso la pone re nerviosa, ¿no? Como que en realidad, como ella dice siempre una cosa que a mí me parece impresionante, que es que ella dice, yo no soy una polemista, soy una mujer de acción. Y es eso, ¿no? Es el hacer por los demás. Y además ella estaba en un lugar, en un momento, y podría haberse puesto, eso lo dice su nieto en la película, ¿no? Que ella podría haber tomado otro lugar y tomó el que tomó. Y eso es, me parece una enseñanza en el sentido de que estés en el lugar donde estés, ¿no? Siempre tenés unas decisiones éticas para tomar. Y entonces, bueno, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y con respecto a eso que decías de la Cancillería y la política, me parece también que también es hora como de comprender, ¿no? Como esta importancia de lo personal dentro de lo institucional, ¿no? Creo que ella también, y cuando hablábamos con gente de la ONU, por ejemplo, te decían, bueno, ya no era una funcionaria más. Ella no era una tipa que estuviera solamente ahí para hacer una carrera institucional, porque además ella no estudió para llegar a la diplomacia, ¿no? Ella se hizo trabajando, ¿no? Entonces, lo que te dice la gente es impresionante porque te dicen, bueno, ella utilizaba de alguna manera la institución para
hacer lo que había que hacer, ¿no? Para salvar a la gente, para salir corriendo a buscar, a trabajar con diferentes casos y además eso, ¿no? Como personas que son capaces, y ella es una de esas personas que a mí me genera una admiración inmensa, que son capaces tanto de trabajar con la gran masa de gente, como con los casos individuales. Y cada persona, ella te dice, fulanito de tal es un desaparecido que está chileno, que desapareció en Brasil. Fulanita de tal, sí, ella vino en tal año, ¿no? Como, está como lo colectivo, digamos, pero también lo individual, la preocupación como personal por cada una de esas personas, ¿no? El que ha trabajado con refugiados. Muy maravilloso eso. Carga consigo. Tremendo. Con una suerte de índice de personas que habrá noches en las que lo acompañarán buenamente y habrá noches en las que sentirá que todavía tiene que seguir haciéndolo. Claro. Yo voy a cerrar esto y voy a compartir los mensajes de nuestros televidentes. Belela Herrera, sí, nuestra fundamental, mostrar nuestra historia, dice Mónica, nuestras mujeres con mayúscula. Vergüenza si no la conocen. Belela Herrera, hermosa persona, dice Lilian Delgado Mesera, por dentro y por fuera. Tuve el honor de compartir trabajo cuando fue vicecanciller. Belela, así con mayúscula. Aquí hay otra peli que dice, maravilloso, una joven directora con una historia desde su visión, agrega Isabel. Analía Rosa, hermosas las dos, gracias por promover la cultura uruguaya. Agrego otro que dice, bueno, acá hay un mensajito para Petru que quedó colado, no hay problema, alguien me dice, disculpa, no pasa nada, está perfecto. La verdad es que dice, estaría bueno que algún día se hiciera una peli de mujeres comunes y corrientes, mujeres que sufren el día a día, que se parten el lomo laburando para sacar adelante a su familia. ¿Y cuándo será el día que no pongan por medio la política ni los movimientos para describir a una mujer? ¿Podés cerrar con eso? Yo antes quiero decirte que a mí lo que más me gusta de Belela, que yo formo parte modestamente de las personas que la admiran y se sienten en deuda con ella, es que ella nació como Bernabela, pero eligió ser Belela. Ser Belela, sí. Tal cual. Bueno, ¿y sobre las mujeres? Bueno, a mí me parece que esto que pide esta persona, que tiene que ver con contar la historia de las mujeres comunes y corrientes, primero habría que preguntarse qué es una mujer común y corriente. Creo que de alguna manera todas lo somos. Por eso el documental se llama Una de nosotros. Y yo creo, y me parece que también ahí yo estoy de acuerdo con pensar cómo contar nuestra historia, cómo contar la historia de las mujeres en su transitar. Creo que es un desafío constante, que hay un campo de conocimiento para construir. Me parece que este tipo de apuestas y lo que tiene que ver con los movimientos sociales, lo bueno que tienen es que también nosotras que somos las que hacemos o las que comunicamos nos paramos en un lugar orgánico y colectivo para tratar de aportar a un conocimiento que sea colectivo y tratar de inspirar a hacer más películas, a contar más historias, porque es difícil también para las directoras ser directoras. Si uno mira, por ejemplo, las cifras, aprovecho también para mandar un saludo a mis compañeras de MAU, de Mujeres Audiovisuales del Uruguay, que son un colectivo increíble, que están luchando y pensando todo el tiempo cómo hacer para que haya más mujeres contando historias. Yo le diría a esta persona que para que haya más mujeres en el cine tenemos que haber más mujeres contando historias. Así que me parece que ahí hay una lucha que es colectiva, que es como sociedad. Y bueno, también esos impulsos sirven, ¿no? Porque es como necesidad, ¿no? De hacer las cosas. Y una cosa más, que es que con respecto a también los movimientos sociales, nosotros vivimos en un momento donde las mujeres seguimos teniendo una brecha inmensa en términos sociales, económicos y políticos. Y este pañuelo que tengo, que es el pañuelo verde, aprovecho también para saludar a todas mis compañeras de la Marea Verde en Argentina, que siguen luchando por una ley por el aborto legal. Y como estos programas también se suben a la internet, para mí es recontra importante. Esta tarde ya lo tenés en YouTube. Sí, por eso es re importante este pañuelo, porque incluso en el Uruguay, que tenemos este derecho maravilloso logrado, es algo que hay que defenderlo y que hay que defenderlo con nuestros cuerpos y con nuestras vidas y con nuestras ideas, este derecho al aborto legal y despenalizado en todos los sentidos, moral, social, así que por eso pertenezco a un movimiento. Si alguna vez conoces una documentalista que quiera trabajar sobre la figura de la señora Luce Fabbri,
Maravilloso. Tengo su biblioteca. ¡Wow! Ofrezco, Ese es un ofrecimiento. Ofrezco la locación, Bueno, no la biblioteca. Muchas gracias, muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Recordamos entonces, para ver esta peli en el Montevideo Doc. Sí, en el Doc Montevideo, el jueves 30. Está disponible durante todo el día y si no después, seguramente cuando se abran finalmente los cines, porque estamos en una situación cultural muy complicada. Ahí nos veremos. Ahí nos veremos con la película también. Estaremos en el preestreno y en el estreno. Muchas gracias. Gracias a ti. Cerramos, amigos, este mano a mano y saludamos tu presente y tu pasado. Igualmente. Muchas gracias.